Ya, ahora sí, una buena tarde. Damos inicio a la sesión en línea correspondiente a la actividad aprendizaje número 4 dentro del curso de análisis exploratorio de datos. En el momento no hay aprendices presentes, pero recordemos que de todas maneras se deja la grabación de la sesión en línea para que puedan ser accedida en otro momento por los aprendices que pronto no pudieron estar y que están interesados en la temática. En el momento, ya lo dije, no hay aprendices presentes. Voy a hacer una toma de pantalla. Acá tenemos, no, esa no me sirvió. Otra. Digamos aquí toda la ventana, ahora sí. Que quede la evidencia como tal. Bueno, para el día de hoy tenemos, luego de mi presentación, les recuerdo mi nombre, José Elías Rojas Castillo. Soy ingeniero en sistemas. Como medios de comunicación estaremos utilizando los que se encuentran disponibles en el LMS, tal como lo son las sesiones en línea, los foros, el chat, la mensajería y el correo electrónico. Mi correo electrónico aparece en pantalla en este momento en la diapositiva, isher@gmail.com. Sesión en línea las estamos realizando los días lunes en el horario de 14:30. Para el día de hoy tenemos el siguiente contenido. Saludo, luego del saludo viene la presentación del contenido como tal, luego una reflexión donde vamos a trabajar un video que habla de El Carpintero. A continuación, las actividades de aprendizaje donde vamos a estar haciendo una retroalimentación a la actividad de aprendizaje número 3. La descripción y detalle de la actividad de aprendizaje número 4 con la evidencia correspondiente. Un espacio de conceptualización, respuesta a preguntas y cierre de la sesión en línea. Entonces pasamos a la reflexión que tiene por título El Carpintero. Ya la vamos a compartir. Un carpintero adulto ya quería retirarse. Le contó a su jefe sus planes de dejar el negocio de la construcción y llevar una vida más tranquila con su esposa y su familia. El jefe era una buena persona y sentía mucho que su buen empleado dejara la compañía. Y le pidió que si podría construir una sola casa más, como un favor especial. El carpintero aceptó, pero se veía que no estaba poniendo el corazón en su último trabajo. Llegaba tarde, utilizaba materiales de inferior calidad y el trabajo era malo. Era una forma equivocada de terminar su carrera. Cuando el carpintero terminó su trabajo y su jefe fue a inspeccionar la casa, el jefe le dio unas llaves y le dijo: "Esta es tu casa, esta es tu casa, esta es tu casa. Es mi regalo para ti". ¡Qué tragedia! Si el carpintero hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, la hubiera hecho de manera diferente. Ahora tendría que vivir en la casa que construyó sin ganas. Cuando te toque hacer algo, hazlo con amor. Hazlo como si fuera lo mejor para ti. Si te toca dar un abrazo, hazlo con ganas. Si te toca dar, da lo mejor de ti. Porque todo lo que das, te regresará. Esta era la reflexión para la tarde de hoy. Regresamos a la presentación. Ahí la tenemos en pantalla. Vamos ahora para la presentación del programa, donde vamos a estar haciendo la recordación de lo que es la competencia que se está trabajando en el momento al interior del programa.
La competencia propone sistematizar datos masivos de acuerdo con los métodos de análisis, de analítica y herramientas tecnológicas. Como actividad de aprendizaje, vamos a iniciar entonces con la retroalimentación a la actividad de aprendizaje número 3. La actividad de aprendizaje número 3, programada para desarrollar, tiene por título implementar herramientas y librerías necesarias para el análisis de datos. Y estaba programada para desarrollarse entre los días 1 y 11 de agosto. Como el resultado de aprendizaje asociado a dicha actividad, tenemos el de organizar, preparar y visualizar datos que den respuesta a las preguntas definidas en el análisis. Cuando hablamos de las preguntas definidas, es esa hipótesis que se supone se debe establecer al momento de iniciar con el objetivo de realizar el estudio y mirar el impacto de los datos frente a la hipótesis que se formuló. La actividad está conformada por la guía de aprendizaje, componente formativo, son en línea, tiene 3 evidencias entregables. La actividad de aprendizaje 3 evidencia 1, un video. Un video acerca del funcionamiento de Python para la manipulación y la visualización de la información. Este video tiene asociado un instrumento de evaluación. Más adelante ampliamos cada evidencia. La actividad de aprendizaje 3 evidencia 2 propone elaborar un informe técnico acerca de la identificación de variables y los componentes estadísticos. También tiene asociado su instrumento de evaluación y como actividad de aprendizaje 3 evidencia 3 la construcción de una presentación acerca de los tipos de gráficos y la función en el análisis de datos. La evidencia tiene asociado también su respectivo instrumento de evaluación. Ampliemos. La actividad de aprendizaje 3 evidencia 1 que propone la elaboración de un video acerca del funcionamiento de Python para la manipulación y visualización de la información. En este video se debe contener estos elementos que se esbozan ahí. La información es más amplia en la guía, pero yo extracté los aspectos más importantes y relevantes para presentarlos aquí hoy. Tenemos la presentación del aprendiz en el momento de inicio del video, luego los requerimientos mínimos del sistema necesarios para la utilización de Python. A continuación, el paso a paso para desplegar el entorno de trabajo. ¿Qué es desplegar el entorno de trabajo? Es la instalación y funcionamiento de Python asociado con las herramientas de Anaconda y JupyterLab. Entonces, tomar todo el paso a paso a través de tomas de pantalla donde sea la fecha y hora del sistema e irlo plasmando en el informe. También, a continuación, y después de que esté instalado Python, librerías referidas en el componente formativo. O sea, activar o importar las librerías de las cuales se habla en el componente formativo. Porque el desarrollo de esta actividad del video es con relación a la información que aparece en el componente formativo, con relación a los ejemplos que están ahí o al ejemplo grande que está ahí. Luego de las librerías viene leer el conjunto de datos. Existe un conjunto de datos o un dataset. Desde el componente formativo se da a conocer cuál es. Entonces hay que traerlo al ambiente de Python para poder hacer uso de él. No es crear un nuevo conjunto de datos, no, es utilizar el que está en el componente formativo. Después de la importación del conjunto de datos, entonces viene la selección de la pregunta objetivo, porque en ese momento nos vamos a dar cuenta de acerca de qué temas está construido ese conjunto de datos. Entonces, con base en esa temática y la información que nos proporciona el componente formativo, podemos nosotros elaborar una pregunta objetivo o construir una hipótesis, que es lo mismo. Sobre eso, entonces, decir, vamos a abordar un abordaje determinada categoría y a partir de ahí empezar a realizar el análisis. Luego de haber importado el conjunto de datos y haber hecho la hipótesis, entonces viene lo que es la manipulación de lo que son las filas, la manipulación de las columnas, identificación de los datos nulos
también la identificación de los datos duplicados que se encuentren en el conjunto de datos. A continuación, identificación de las categorías de las columnas, qué tipo de categorías existen. Todo eso hay que irlo plasmando en el informe. Realización de cálculos básicos utilizando variables. Entonces, escoger algunas de las columnas que hay allí, tipo numéricas, y con base en ellas realizar cálculos estadísticos. Luego viene la visualización del contenido de los encabezados y el contenido de las variables, no todas, algunas. A continuación, ordenamiento y agrupación de los datos. Después, reporte estadístico de datos numéricos. Paso seguido, selección y presentación de un gráfico. Tienen que determinar con qué datos van a construir un gráfico, construir el gráfico y hacer la captura de la pantalla del gráfico, el código fuente y plasmarlo en el informe. Hasta ahí la construcción de esa evidencia. Entonces es un video donde ustedes van a evidenciar todo ese procedimiento que se realizó. Deben incluir todos los pasos propuestos desde la guía de aprendizaje. Pasamos ahora a la actividad de aprendizaje 3, evidencia 2. Hay que construir un informe técnico. Me dan un momento que se me va a escapar. Antes de que se apague. Ya. Bueno, entonces hay que construir un informe técnico acerca de la identificación de variables y componentes estadísticos correspondientes, pero ya no a la información que aparece en el componente formativo, sino referente al caso de estudio. Allá en los contenidos del curso hay un anexo, ese anexo propone un caso de estudio y con base en ese caso de estudio es que hay que construir el informe que se pide acá. Quiere decir es que cuando se hizo la evidencia anterior, la del video, se estaba haciendo una especie de entrenamiento de cómo era el abordaje de los datos frente a Python. Y ahora, con ese abordaje de datos que se hizo, pues ya se tiene, digamos, los conceptos apropiados y con base en esos conceptos, entonces, desarrollar el caso de estudio. Entonces, dice así, dentro de las actividades que hay que desarrollar, se propone primero tener configurado correctamente el entorno de desarrollo, ya debe estar listo porque se hizo en la evidencia anterior, descargar el dataset propuesto para el caso de estudio. Allá en el caso de estudio nos están dando una información, la descripción de lo que hay que hacer, todo, digamos, el paso a paso de cómo se va a construir la evidencia, y esa evidencia se va a construir con un conjunto de datos que el mismo caso de estudio nos aporta. Entonces hay que descargar ese conjunto de datos de allí y luego proceder a construir la evidencia. Dice aquí, solucionar todos los procedimientos del caso de estudio. Copiar y pegar cada segmento de código en la solución. Entonces, a medida que van a solucionar el paso a paso, a medida que ejecutan cada uno de los procedimientos que se establecieron allí, para poderlo ejecutar hay que escribir un código fuente o generar un código fuente. Ese código hay que copiarlo y pegarlo en el informe. Luego de la ejecución del código fuente se proporcionan unos resultados. Dichos resultados también hay que pegarlos en el informe. Y estos resultados se pegan a través de la toma de pantallas. Dice ahí a continuación, copiar y pegar cada segmento de código de la solución. A continuación, toma de pantallas del resultado de ejecutar cada procedimiento. Y presentación de la evidencia. ¿Cómo debe ser presentada la evidencia? Dice que en un informe donde se contenga todo el paso a paso del desarrollo del caso de estudio a través del código fuente copiado y pegado y la toma de pantallas de cada procedimiento aplicado en la solución del caso de estudio. Además, debe tener una portada, una introducción, unas conclusiones. Debe aparecer el enunciado del caso de estudio, el conjunto de datos descargados y las librerías utilizadas, la pregunta objetivo, o sea, la hipótesis, y las evidencias.
Vamos a mirar entonces el caso de estudio para dicha información. Chao. Un segundo que lo estamos abriendo. Lo tenía preparado, se me extravió. Caso de estudio es anexo. Pero no lo veo dónde están los materiales. Anexo, ya lo encontré. Estoy abriendo y lo vamos a compartir. Ahí ya lo vamos, ya va a aparecer en pantalla. Lo vamos a leer detenidamente. Ya lo habíamos hecho cuando se hizo la sesión en línea correspondiente a la actividad de aprendizaje número 3. Entonces dice así: estudio de caso, análisis exploratorio de datos. La empresa AIA Limitada empieza un proceso de implementación de Machine Learning y usted ha sido designado para una de las tareas más importantes dentro del proyecto, la cual consiste en realizar el análisis exploratorio de datos y documentar los resultados encontrados, generando un informe que involucre los procedimientos y los resultados. El archivo que se analiza corresponde a los precios de las viviendas y los locales de venta, y la colección de datos cuenta con variables que se ven involucradas en ese valor. Entonces aquí aparece, dice, la información se encuentra en el siguiente enlace. En este enlace, ustedes lo copian y lo pegan en la URL y pueden descargar el conjunto de datos como tal. Desde allá, esto lo va a llevar a un portal. Dice ahí, la cual usted debe descargar e importar con la herramienta, con la herramienta Anaconda. El archivo puede exportarse en formato CBS. La descarga del archivo se describe en la siguiente imagen. Entonces, cuando ustedes ingresan a través de este enlace, les va a mostrar un portal como el que mostraba en la imagen, es un portal del gobierno, datos abiertos. Y aquí nos va a mostrar el procedimiento. Entonces, lo primero es que me voy a dirigir a exportar. O sea, aparece un conjunto de datos, es este que aparece aquí en pantalla. Entonces, ese conjunto de datos yo lo voy a exportar, descargar, escojo el formato y listo. Y eso me descarga el conjunto de datos y me lo pone disponible en mi escritorio para poderlo procesar. O dice que también se puede encontrar en el material del curso. En efecto, allá aparece el conjunto de datos. Entonces, si no quieren realizar este procedimiento, lo descargan de la interfaz del curso, donde está el anexo. El informe debe tener la siguiente información. Debe dar cuenta de procedimiento para la importación del archivo en formato CBS. Plantee una pregunta objetiva, la hipótesis. Averiguar el total de registros incluido en el conjunto de datos. Averiguar el total de columnas. Mostrar el detalle de cada columna. Identificar cuáles de las columnas son categóricas y cuáles son numéricas. Identificar en qué columnas existen valores nulos. Identificar si existen registros duplicados. A ver, ¿qué pasa aquí? Si existen valores nulos, hay que eliminar los valores nulos, porque no podemos trabajar con ese tipo de datos. Si existen registros duplicados, hay que eliminar los duplicados. También se pide que realice un reporte estadístico de los datos numéricos. Quiere decir que de esas columnas numéricas que se van a encontrar acá después de haberlas categorizado, hay que sacar la media, la moda, la mediana, la desviación estándar, cuartiles, entre otros. A continuación, identificar columnas con valores erróneos. Si tienen valores erróneos, hay que identificarlos y hay que mirar si esos valores erróneos influyen en los resultados que se van a obtener del análisis.
si influyen, hay que descartarlo, o si no influyen, pues simplemente los podemos ignorar. Pero debemos verificar eso. Hay que utilizar gráficos para identificar valores atípicos. ¿Qué son valores atípicos? Que no se comportan como se comporta la mayoría de los datos en el conjunto. Esos serían valores atípicos. Hay que identificarlos y mostrarlos. Dice, realice un histograma de frecuencias. Es una de las gráficas que hay que mostrar. Dice además, use la herramienta para gráficos para determinar correlación entre variables. Hay que mirar si las variables se relacionan entre sí y cómo es su influencia. Luego, realice y explique la eliminación de datos nulos y duplicados. Agrupe columnas que considere pueden generar información importante. Entonces, si hay que agrupar 2 o 3 columnas, hay que agruparlas y crear una columna nueva. Identifique columnas que no aportan de acuerdo con la pregunta objetivo. Realice conclusiones sobre las variables que considere tienen mayor relevancia, que influyen en el precio de los inmuebles. Dejar documentado usando gráficos y capturas de pantalla de todo el proceso realizado. Para documentar el informe, utilice la captura de pantalla del paso a paso de cada procedimiento, donde se visualice la fecha y hora del sistema. Ese es el contenido del caso de estudio y me regreso para la presentación. Ahí la tenemos en pantalla. Nos vamos ahora para la actividad de aprendizaje 3, evidencia 3. Como no hay aprendices, pues no hay manera de saber si en este momento hay inquietudes. De todas maneras aparecerán y si aparecen, las deben dar a conocer a través del foro de dudas e inquietudes, a través de la mensajería, a través del chat, a través del correo. Cualquiera de los medios utilizados para la comunicación dentro de la formación. Ya les había dicho cómo era la presentación de dicha evidencia y pasamos a la evidencia 3, actividad de aprendizaje 3, evidencia 3. Para esta evidencia hay que construir una presentación, en PowerPoint o en cualquier herramienta que se le parezca. Presentación. Acerca de los tipos de gráficos y su función en el análisis de datos. ¿Cuáles gráficos? Los gráficos que se encuentran disponibles en Facebook. Entonces, para ello se requiere que se instalen las librerías que nos permitan el trabajo con gráficos, el código fuente generado para cada una de las gráficas. Entonces, si voy a utilizar una gráfica de sectores, debo copiar ese código fuente que me genera la gráfica y además toma de pantalla de la imagen o de la gráfica generada. Luego, explicación del uso de cada gráfica. Entonces, yo tomo un gráfico de sectores, tiene, digamos, una importancia y cuándo se debe utilizar. Entonces, en el informe, en la presentación debe ir el código correspondiente a la gráfica. La gráfica como tal, un pantallazo de la gráfica. Y la explicación de cuándo o por qué utilizar ese tipo de gráficos, el gráfico de sectores. Lo mismo para el histograma de frecuencias y todos los demás gráficos que estén disponibles allí, que sea representativo. También tener en cuenta el significado de los resultados que se muestran cuando se genera una gráfica. Como instrumentos de evaluación, cada una de las evidencias tiene asociado un instrumento de evaluación. En la sesión de hoy, pues yo solamente voy a mostrar lo correspondiente a los indicadores de logro de cada uno de los 3 instrumentos. Nos vamos para el primero. Entonces ahí lo tenemos, de la actividad de aprendizaje 3, evidencia 1. Dice que, bueno, en la lista de chequeo está conformada por 5 columnas. En la primera el consecutivo, en la segunda aparece el indicador de logro, en la tercera y cuarta la columna de cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Que si el indicador de logro se cumple el indicador de logro se cumple en la evidencia. Si se cumple, se coloca la X en la columna de sí, si no se cumple, se coloca la X en la columna de no.
Y en la quinta columna aparece el porcentaje asociado a cada indicador de logro. Y leamos esos indicadores de logro. El primero dice, realiza un video evidenciando la instalación correctamente de la herramienta Python para empezar el análisis de datos. Si aparece, se coloca la X ahí. Si no, se coloca en columna no. Segundo, evidencia la instalación de la librería necesarias para la calificación de los datos. Tercero, evidencia la lectura de los datos de manera adecuada. Entonces, uno es, primero, la librería y segundo, la importación de los datos y abrirlos. Esto con el objetivo de poderlo utilizar al interior de Python. Cuarto, evidencia la realización de cálculos básicos seleccionando alguna de las variables de la colección de datos. O sea, que se muestren datos estadísticos, media, promedio, varianza, cualquiera de los que hay, es más, los que se piden ahí. Quinto, evidencia la instalación de las librerías para los nuevos gráficos. Sexto, selecciona un gráfico de acuerdo con los datos y las variables seleccionadas. Séptimo, elimina los datos que son nulos del conjunto de datos. Octavo, realiza la ordenación y agrupación del conjunto de datos. Noveno, cumple con todas, palabras subrayadas, con todas las indicaciones y requisitos de extensión y formato establecidos para la entrega del video. Y décimo, la entrega del video se realiza a través de la plataforma de aprendizaje en las fechas establecidas a través del cronograma de actividades. A la derecha aparece la valoración de cada uno de sus indicadores de logro. Se suman los porcentajes correspondientes a los indicadores de logro de la columna de cumplimiento. Si ese resultado me da 70 o más, quiere decir que la evidencia se aprueba y de todas maneras se apruebe o no de los indicadores de logro que aparezcan en la columna de no cumplimiento. En la parte de observaciones del instrumento se describe por qué no se cumplió determinado ítem o determinado indicador de logro, con el objetivo de que el aprendiz se entere, valide y realice los ajustes requeridos en caso tal de que la evidencia no haya sido aprobada. Entonces se realizan los ajustes y vuelva a publicar la evidencia, buscando alcanzar la aprobación. Este es el instrumento entonces relacionado con la actividad de aprendizaje 3, evidencia 1, el video. Me voy ahora para el instrumento correspondiente al informe acerca del caso de estudio. Tiene exactamente la misma conformación, voy a referirme solamente a los indicadores de logro. Primero, detalla los diferentes pasos que va a realizar para la manipulación de los datos. O sea, detalla en el informe. Segundo, realiza la lectura de datos correctamente, o sea, importar los datos y abrirlos. Tercero, ordena y agrupa los datos dependiendo del estudio a realizar. ¿De qué depende el estudio? Depende de la hipótesis. Realiza diversos análisis aplicando estadística. Elimina datos que puedan interferir con los resultados. ¿Cuáles datos? Datos nulos, datos repetidos y datos que no tengan relevancia con la hipótesis que se planteó. Sexto, cada paso que se realiza es documentado mostrando el código fuente utilizado y el resultado obtenido. El código fuente copiado y pegado desde Python hacia el informe. Y el resultado, la toma de pantallas correspondiente a la ejecución de cada procedimiento. 7. Visualiza los datos en los gráficos dependiendo del análisis a realizar. Quiere decir que se valida el gráfico también. Octavo, incluye portada, introducción y conclusiones en el informe. Noveno, cumple con todas las indicaciones y requisitos de extensión y formato establecidos para la entrega de la evidencia, en este caso el informe. Décimo, la entrega se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje en las fechas establecidas en el cronograma de actividades. Hasta ahí el instrumento de evaluación relacionado con la evidencia del informe. Y pasamos al instrumento asociado a la presentación, o sea, la actividad de aprendizaje 3, evidencia 3.
Tiene 7 indicadores de logro. El primero de ellos explica los gráficos importantes en el explorador, faltó la palabra análisis, en el análisis exploratorio de datos en Python. 2. Cada diapositiva contiene la imagen del gráfico junto a la explicación. Quiere decir que por cada gráfico debe haber mínimo una diapositiva donde aparezca el gráfico y la explicación de dicho gráfico, o sea, qué está representando el gráfico, qué información aporta, para qué sirve. Tercero, genera mínimo 5 tipos de gráficos diferentes. Quiere decir que la presentación debe tener mínimo 5 gráficos con sus respectivas explicaciones. Cuarto, coloca en cada diapositiva el segmento de código fuente utilizado para generar el gráfico. Quinto, incluye portada, introducción y conclusiones. Sexto, cumple todas las indicaciones y requisitos de extensión y formato establecidos para la entrega de la evidencia, en este caso es la presentación. Séptimo, la entrega se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje en las fechas establecidas a través del cronograma de actividades. Y la valoración es exactamente igual. Si tiene 70 o más en el porcentaje acumulativo de la columna de validez, entonces quiere decir que aprueba. Si no, pues se tiene una D y debe ser mejorada la evidencia teniendo en cuenta esos ítems en los cuales no se logró el objetivo. Esos serían los instrumentos de evaluación asociados. En cuanto a la guía de aprendizaje, reitero la importancia de este documento. Recuerden que al iniciar el desarrollo de cada una de las actividades, es el primer instrumento que se debe conocer en su totalidad y de forma detallada. ¿Por qué razón? Porque es que la guía es donde nos dan a conocer toda la información relacionada con la actividad, o sea, la descripción, los materiales asociados o las temáticas asociadas para resolver las evidencias, la descripción de las evidencias, la forma de presentarlas, en fin, todo lo relacionado con el desarrollo de la actividad. Como herramientas y recursos, entonces disponemos de los siguientes: la guía de aprendizaje, ya vimos la importancia, los instrumentos de evaluación, los componentes formativos, está para esa evidencia el anexo, que es un caso de estudio, tener instalado la IDE de Python y las herramientas Anaconda y JupyterLab, utilizar el MS Sayuna como medio o intermediario para el desarrollo del aprendizaje, y ofrezco un video que habla acerca de los recursos y herramientas para el análisis de datos. Ahí está la dirección. Si ustedes la copian y la pegan en la URL, pues nos va a permitir conocer la información relacionada con lo que dice ahí, recursos y herramientas para el análisis. Es un buen recurso. Y otros recursos adicionales. Tenemos que está para Python, para Anaconda y para Jupyter. Para cada uno, un enlace de donde se puede descargar la herramienta como tal, el lenguaje de programación y las dos herramientas, Anaconda y Jupyter. Y por cada uno también un video acerca de la instalación, un video tutorial. Entonces, tenemos ahí esas herramientas para que ustedes, si la necesitan, pues la pueden utilizar. Y vamos a pasar a la actividad de aprendizaje número 4. Como actividad de aprendizaje número 4, ahí tenemos la descripción ampliada de ella. Tiene por título establecer los resultados obtenidos frente al análisis exploratorio de datos, para desarrollarse entre los días 12 y 19 de agosto. Y dice además, máximo plazo para la publicación de evidencias es el 19 de agosto a las 23:59. Después de ese momento, se deshabilitan los recursos y ya no van a poder realizar o publicar ninguna otra evidencia. Como resultado de aprendizaje asociado, se propone validar el resultado del análisis de acuerdo con los resultados definidos para la organización.
La actividad está conformada por la guía de aprendizaje, el componente formativo, sesión en línea, la que estamos realizando el día de hoy, tiene una evidencia entregable y es un informe técnico. Ese informe debe ser acerca de los resultados del análisis de datos. Dicho informe va a tener asociado un instrumento de evaluación. Entonces dice así, el objetivo es comprender los pasos para realizar las validaciones de los datos y las valoraciones respectivas en la aprobación o desaprobación de la hipótesis. Quiere decir que aquí vamos es, en el desarrollo de la actividad, se va a hacer ese reconocimiento de la validez de la hipótesis que se seleccionó frente al conjunto de datos o frente a esa pregunta objetivo. Dice que para el desarrollo de la actividad debió haber completado cada uno de los momentos anteriores, quiere decir, las evidencias correspondientes a la actividad de aprendizaje 3, en donde se realiza el análisis tales como la preparación de los datos, la transformación de los datos, la visualización de los mismos. En este componente se deben implantar técnicas estadísticas que validen las hipótesis planteadas. Me fue una. Ahí vamos. Dice, informe técnico, evidencia entregable. En la evidencia debe contener lo siguiente: identificación y visualización del conjunto de datos, identificación y visualización de las columnas con valores erróneos, si existen al momento. Porque miren que en la actividad de aprendizaje 3, evidencia 2, se debieron haber identificado. Identificación y visualización de valores atípicos a través de gráficos. Entonces, si hay datos dispersos, alguna gráfica que permita visualizarlos directamente. Visualización de datos agrupados, uso de rangos, gráfico de sectores. Entonces, ahí vamos a dar aplicación a todos estos procedimientos que están explicados en el componente formativo. Hay que construir un histograma de frecuencias, hay que hacer la identificación de variables que no aportan información, hay que hacer una correlación entre variables, si existe, o crearla pues o generarla, crear nuevas columnas, identificar y visualizar variables que no aporten información al objetivo o a la hipótesis, o sea, que no tengan ninguna relación con ello, y que existan dentro del conjunto de datos. También aplicar técnicas y pruebas estadísticas para la validación de la hipótesis. Esto es como a grandes rasgos lo que hay que hacer, pero en la guía aparece el detalle. ¿Cómo se presenta la evidencia? Dice que debe ser presentada en un informe que contenga los elementos que aparecen en la lista. Portada, objetivo del negocio del caso de estudio, el paso a paso de los procedimientos establecidos en la guía, código fuente de la aplicación de cada procedimiento, gráficas generadas en la herramienta Anaconda y Jupyter Lab de acuerdo al procedimiento, análisis del resultado de cada procedimiento ejecutado y la conclusión. Y vuelve y juega el caso de estudio, o sea, para el desarrollo de la evidencia se debe atender la continuación del caso de estudio y como en la retroalimentación de la actividad de aprendizaje 3 lo visualizamos, ya aquí pues no lo voy a visualizar porque es el mismo. Es continuación simplemente de aplicación de los conceptos. Continuando, nos vamos para el instrumento de evaluación correspondiente a esta actividad de aprendizaje número 4. Ya lo voy a compartir. Pauso esto aquí. Ya vamos a intentar.
Ya lo vamos a compartir. Ahora sí, ya está cargando. Instrumento de evaluación. Ahí está en pantalla. Vamos a buscarlo, que se vea bien. Ahí. Este instrumento de evaluación contiene la siguiente información. Como pueden ver, tiene un encabezado similar al de todos los documentos que forman parte del sistema de gestión de calidad en la entidad. Aparece el título, lista de chequeo, el logotipo del SENA. A continuación, a manera de datos generales, toda la información relacionada con el curso. El nombre del curso, análisis exploratorio de datos en Python. El resultado de aprendizaje, validar el resultado del análisis de acuerdo con los objetivos definidos para la organización. Viene la actividad de aprendizaje, establecer los resultados obtenidos frente al análisis exploratorio de datos. Y como evidencia se propone informe de resultados obtenidos del análisis de datos exploratorio realizado en el caso de estudio. Actividad de aprendizaje 4, evidencia 1. Continuemos. Como criterios de evaluación, ahí tenemos, dice que primero de ellos evalúa el modelo del análisis construido según la evacuación de resultados. Segundo, comprueba el resultado del modelo versus los objetivos de la organización y de acuerdo con el análisis aplicado. Tercero, verifica si el resultado del modelo de análisis da respuesta a las preguntas de análisis planteadas para la organización, o sea, a la hipótesis que se formuló. Y aparece a continuación la lista de chequeo. Está formada por 10 indicadores de logro. Exactamente la misma funcionalidad como lo visualizamos ahorita. Me dirijo a los indicadores de logro solamente. En el informe se evidencia la consolidación de todo el análisis de datos exploratorio. El informe permite visualizar que se realiza la lectura de datos correctamente. El informe permite visualizar que se realiza la manipulación de datos correctamente. El informe permite visualizar que se realiza el análisis estadístico de los datos. El informe permite visualizar la información mediante el uso de gráficos. El informe permite visualizar que se realiza el paso a paso de cada acción que se realiza. En ese paso a paso son las tomas de pantalla y código fuente. El informe permite visualizar que se valida la hipótesis planteada. Entonces, al final, de acuerdo a los resultados, hay que decir si se validó esa pregunta que se formuló al inicio, o si no se validó, o qué dificultades se tuvo. Se me perdió, ya vi dónde voy. 8. El informe contiene portada, introducción, conclusiones. 9. El informe cumple con todas las indicaciones y requisitos de extensión y formato establecidos. Y 10. La entrega se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje en las fechas establecidas en el cronograma de actividad. Se coloca la X en la columna respectiva de cumplimiento, si cumple o no cumple, se suma el porcentaje, si da 70 o más, quiere decir que se aprueba la evidencia. De los indicadores de logro que aparezcan en la columna de no cumplimiento, aquí en la parte inferior en observaciones yo hago una descripción indicando qué ítem y cuál es la razón por la cual no fue aprobado. Y al final el juicio de valor.
Si es 70 o más, pues sería aprueba. Si es menos de 70, ese juicio de valor sería no aprueba. Y retorno a la presentación. Ahí la tenemos en pantalla. La guía de aprendizaje. Comentario similar. Como es el documento más importante y se debe conocer de forma detallada, yo no la voy a mostrar aquí hoy, sino que cada uno de ustedes debe acceder al LMS, descargarla y conocerla ampliamente y antes de empezar el desarrollo de la evidencia como tal. Esa es la recomendación. Y ya dijimos la importancia de la misma. Como herramientas, tenemos la guía de aprendizaje, instrumento de evaluación, componente formativo, el anexo, caso de estudio, porque es continuación de la actividad de aprendizaje número 3, el conjunto de datos, la herramienta o el lenguaje de programación Python con sus herramientas Anaconda y JupyterLab, y el LMS Sayuna como medio para el desarrollo del aprendizaje. Pasamos ahora a un espacio de conceptualización. En ese espacio de conceptualización vamos a dar algunos conceptos relacionados con el desarrollo de la actividad, más que con el desarrollo, con los resultados que se deben obtener del desarrollo de la actividad. Empezamos. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra ese conjunto de gráficos disponibles en Python. Para que la conozcan, ahí están histogramas, gráfico de barras, barras horizontales, hay curvas, hay gráfico de sectores, etc. Cada uno tiene su nombre asociado y cada uno se utiliza en determinadas circunstancias. Entonces, dependiendo de esa situación que ustedes estén trabajando, deberán seleccionar el tipo de gráficos correspondiente. Y hay otros que no están incluidos ahí, por tema de espacio, por decirlo así. Dice, los gráficos reflejan cualquier aspecto cuantificable en los ámbitos económicos, demográficos, político, social, industrial, etc. Quiere decir que a través de gráficos yo puedo mostrar tendencias, puedo mostrar el comportamiento, puedo mostrar resultados de los estudios que se realicen en cualquiera de los ámbitos. Dice que los gráficos permiten reconocer con mayor rapidez visual la representación de datos cuantitativos, series y su distribución o no y la evolución en el tiempo. Entonces, desde un gráfico yo puedo obtener mucha información. Y aparecen algunos de ellos. Por ejemplo, el gráfico de sectores subcirculares permite reconocer rápidamente, por ejemplo, los sectores o grupos mayoritarios de la distribución de un fenómeno, ya sea a partir de la muestra o a partir de toda la población. El gráfico de barras, también conocido como histograma, representan series discontinuas o muy contrastadas y organizadas según criterios específicos. Sirve para hacer comparaciones. Las curvas de evolución representan la variación de algún fenómeno a lo largo del tiempo, el comportamiento, digamos, de la producción de una organización, el comportamiento de las ventas, etcétera. Hay muchas variables a tener en cuenta. Ahí tenemos un ejemplo de un gráfico, perdón, de una tabla de frecuencias. Esta es una tabla de frecuencias y dice, la distribución de la variable estatura para el grupo de mujeres presenta dos outliers, o sea, dos datos lejanos o valores extremos también, así se les conoce. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos la gráfica que representa la de la izquierda, el comportamiento de las estaturas de los hombres en un estudio. Aquí dice la estatura de los hombres, género masculino, por aquí género femenino. Entonces miremos el comportamiento de los
de las estaturas de los hombres, pues está más o menos con una distribución normal vista horizontalmente. Si miramos el de las damas, vemos de que la mayoría de los datos tienen una distribución normal, pero nos vamos a encontrar que por aquí vamos a encontrar dos valores extremos. ¿Qué quiere decir valores extremos? Que son dos valores que están alejados del comportamiento normal de los datos. ¿Por qué? Porque aquí todas las estaturas están en estos rangos. Lo mismo para los hombres, las estaturas están en estos rangos. Mientras que en el de las mujeres la mayoría están acá, pero hay dos que están en el extremo. Esta es la frecuencia del suceso. Tenemos aquí un análisis de resultados utilizando los cuartiles. Dice, el diagrama de caja en el diagrama de caja se observa que el valor central de la distribución de la variable estatura es notablemente superior en el grupo de hombres. Sí, miremos de que las damas tienen este nivel y los hombres son más superiores. Quiere decir esto es que los hombres son más altos en promedio. Aquí está el promedio, esta línea oscura en el centro. Este es el promedio, lo marca aquí esta regla de la altura, mientras que aquí está la regla de el tipo de población, hombres y mujeres. Para las damas, este sería el promedio de estatura, quiere decir que sí, está más bajo con relación al de los hombres. Se observa que el valor central de la distribución de la variable estatura notablemente es superior en el grupo de hombres. La distribución de la altura en ambos grupos es prácticamente simétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que miren que a la izquierda, o mejor, en la parte superior y la parte inferior de este promedio hay casi la misma distribución. En el de las damas, casi similar. Este es un poquito más amplio que este espacio. Quiere decir que hay una tendencia leve, pero hay una tendencia a desplazarse hacia arriba, por decirlo así. Dice que es prácticamente simétrica y aparentemente presentan dispersiones parecidas, aparentemente. Ahí vemos otra gráfica que habla de la estatura, tiene una distribución normal. Tenemos una recta en diagonal, y vemos que todos los puntos rojos es la distribución de las diferentes estaturas. Ahora unos un poquito por encima, otros un poquito por debajo, otros sobre la línea de representación y otro poquito por debajo de la línea. Entonces, este es el gráfico QQ normal. Dice, la variable estatura se observa que para el grupo de los hombres, los puntos están situados casi sobre la línea recta, lo cual es un indicio de la normalidad de la población de origen. Aquí estamos visualizando los de los hombres. Si visualizáramos los de las mujeres, veríamos de que encontraríamos edades que están muy alejadas de esa recta normal, de acuerdo a lo que vimos allá en la distribución de frecuencias. En este caso tenemos otro comparativo acerca de la información aportada en el comportamiento de 3 empresas a lo largo de 5 años. Entonces dice aquí que en el plano cartesiano, en la Y tenemos digamos el valor de los ingresos en euros, mientras que en el plano de las X horizontal tenemos una secuencia de 5 años, un periodo de 5 años. El gráfico de líneas múltiples permite analizar y comparar la tendencia del comportamiento de ventas de 3 empresas. Una empresa está representada por la línea naranja, la otra por la línea azul y la otra por la línea verde. Si miramos el comportamiento en el inicio, en el año 1, en el punto 0 del año 1, la empresa naranjada tiene unas ventas muy superiores al punto de los 10.000 euros, mientras que la empresa marcada con la línea azul tiene unas ventas de entre los 7.000 euros. Y la empresa de la línea verde tiene unas ventas alrededor de los 3.000 euros en el punto de partida.
o sea, aquí. Al transcurrir un año, vemos de que la tendencia para las tres empresas es decreciente. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir es que las ventas disminuyeron en las tres empresas. De la empresa naranja disminuyeron de los 10.000 euros como hasta los 9.000 euros, porque miremos que este punto se encuentra casi que en la mitad de este segmento. La empresa en la línea azul también disminuyó más o menos en la misma proporción, al igual que la empresa de la línea verde. Todas tuvieron un decremento en las ventas. Entonces, esta descendió de los 7.000 a los 6.000, esta descendió de los 3.000 a los 2.000. O sea que cada una descendió más o menos alrededor de 1.000 euros en ventas. Ya para el año 2, desde el 2 al 3, ya hay un comportamiento algo diferente. La empresa representada con el color naranja disminuyó notablemente sus ingresos. Pasó de los ingresos de 9.000 a 6.000. Quiere decir que tuvo un descenso en 3.000 euros más o menos. La segunda empresa marcada con la línea azul tuvo un crecimiento similar, o sea, de 3.000 euros. Pasó desde los 6.000 a los 9.000. Y la empresa en color verde pasó desde los 2.000 hasta los 5.000. Tuvo un crecimiento mayor que el del azul, y la naranja tuvo un decrecimiento notable. Para el tercer año, tercer y cuarto segmento, en el tercer segmento aquí, vemos que la empresa naranja continúa el descenso, ya pasó de 6.000 a 4.000, 2.000 euros menos de ganancias en ventas. La empresa de la línea azul tuvo también un leve descenso, pasó de 9.000 a 8.000, como un descenso en 1.000 euros, mientras que la empresa marcada con la línea verde pasó de los 5.000 a los 9.000 euros en ventas. Quiere decir que tuvo un incremento notable. ¿Esto qué está significando? Está significando que mientras las otras dos empresas, por decirlo de alguna manera, están perdiendo ventas, y si pierden ventas, se están perdiendo clientes, la empresa en color verde está captando esos clientes y por eso está incrementando sus ventas. Y puede que haya otros motivos. Ahora, si nos vamos para el cuarto año, del cuarto al nivel quinto, tenemos de que la empresa naranja continúa descendiendo. Entonces pasó de inicial del año 1 de unos ingresos de 10.000 al año 4 de unos ingresos de 3.000. Se podría decir que está disminuyendo la tasa de ingresos y podría llegar a tener pérdidas. La empresa marcada con el color azul, pues ha tenido un comportamiento: en el primer año descendió, en el segundo subió, en el tercer año descendió levemente y en el cuarto año también descendió levemente. Tuvo un descenso desde los 7.000 a los 5.000, más o menos representados en 2.000 euros. Ha tratado como de conservarse casi que en la línea de normalidad. O sea, ha tenido descensos, pero no han sido tan notables como para la compañía de color naranja. Ahora, la compañía de color rojo en el último año pues tuvo un ascenso desde los 9.000 hasta los 11.000. Quiere decir que está aumentando los ingresos a raíz de que está captando los clientes que están perdiendo las otras dos compañías, en especial la compañía representada por el color naranja. Ese es el significado de esa gráfica que tenemos ahí. Y eso es lo que nos dice aquí. Dice que la tendencia creciente de la empresa representada de color verde tiene una tendencia positiva de ventas. La empresa de color azul tiene un número de ventas más o menos estable, un poquito tendiente a la baja, y la empresa de color naranja cada vez tiene menos ingresos por ventas. Esa sí tiene un descenso significativo y debería llevar a preocupación y a revisar con cuidado lo que esté sucediendo en su interior. Del resultado se puede intuir que la empresa de color verde le está quitando clientes a la empresa de color representada en color naranja. Y esto se dice es porque la empresa de color azul pues
aunque ha tenido un leve descenso, pero se ha tratado de mantener en su línea de ventas. Continuando, dice que además, si tuviéramos que predecir los resultados de los próximos años, íbamos en el año cuarto, empezando el quinto, la empresa de color verde parece que cada vez ganará más dinero, mientras que la empresa de color naranja podría llegar a tener pérdidas si siguen bajando las ventas. ¿Cuándo se consolidarían las pérdidas? Cuando llegue al límite del umbral, o sea, cuando esté aquí en el eje de las X, donde el ingreso es cero y de pronto empieza a decrecer más y ya no va a tener ingresos, sino que va a tener que gastar, digamos, de los ahorros o acceder a préstamos para poder, digamos, continuar operando. Esa sería la razón. Aquí tenemos otra gráfica diferente. Esta gráfica nos dice que habla del costo de volar a varias ciudades de los Estados Unidos a través de 3 aerolíneas. En el eje de la Y aparece el valor del pasaje en euros, perdón, en dólares, y en el eje de las X tenemos las ciudades, Las Vegas, Houston, Chicago, Atlanta y Orlando. Y tenemos 3 aerolíneas que viajan a todas esas ciudades y un comparativo del costo del tiquete en cada una de las aerolíneas a cada una de esas ciudades. Entonces, mirando la gráfica de izquierda a derecha, tenemos que las 3 aerolíneas viajan a Las Vegas y los costos de los tiquetes están más o menos casi por el mismo promedio. En la empresa de aerolínea USA Airlines, el costo es de 130, mientras que en Western Airlines es de 140 y en Costa Costa Airlines es de 125. Pero es un nivel, digamos, una diferencia mínima entre las 3 aerolíneas. ¿Qué influye ahí? Puede influir la distancia con relación a las otras ciudades. Porque, por ejemplo, en el caso de Houston vemos que los tiquetes tienen un costo mucho más alto, mientras que aquí estaban alrededor de los $1,500, perdón, de los $150, para ir a Houston están alrededor de los $300, casi que el doble. Y tenemos el comportamiento de las 3 aerolíneas. El pasaje más costoso está en la USA Airlines. ¿Por qué? Porque cuesta $275, mientras que en Western Airlines cuesta 250 y la de menor costo es la de costa a costa, cuesta alrededor de los $230. Para el viaje a Chicago hay un leve incremento en los costos y vuelvo y repito, puede ser que son ciudades que están más retiradas desde el origen, desde donde se tomó el estudio. Por eso esos costos se incrementan de esa manera. Pero comparado a las 3 organizaciones, las 3 aerolíneas, tenemos de que el promedio está entre 330 y $400. La USA Airlines, USA Airlines tiene un costo de $330. Western Airlines tiene un costo más bajo de $315. Y la de costa a costa ya el pasaje es más costoso, tiene un costo de $400. Además de la distancia, pueden influir otros factores que de pronto no sabemos cuáles son y no los estamos considerando, pero ese es el comportamiento en las ventas de los tiquetes. Continuando, si nos vamos para Atlanta, entonces vemos que las 3 compañías otra vez tienen un comportamiento similar. ¿Cómo así similar? Sí, miren que los promedios están casi parecidos, los promedios de ventas de tiquetes. Denme un segundito, yo quito aquí estas cosas. Tienen un comportamiento más similar. Por ejemplo, para ir a Atlanta, USA Airlines tiene un valor de $400. La empresa Western Airlines tiene un costo de 395 y mientras que costa a costa tiene un costo de 410. Y para ir a Orlando, más costoso, de pronto también por el destino, Orlando es un sitio turístico,
en comparación con los otros. Las Vegas también es más turístico, pero dependiendo, digamos, del origen, puede estar más cercano. Entonces tenemos que para la empresa USA Airlines, el costo del pasaje es de 495, para Western Airlines es igual, 495, mientras que para Costa a Costa es más barato, es de $455. Ese sería entonces el análisis que se extrae de la visualización de los resultados plasmados en la gráfica. De manera similar deben hacer ustedes esos análisis con las gráficas que obtengan a partir de la implementación del caso de estudio. Y llegamos a la parte de inquietudes. ¿Qué preguntas existen? En el momento todavía no hay aprendices presentes en la sesión en línea. Recordemos que de todas maneras queda la grabación para que pueda ser accedida en momento posterior y de esta manera enterarse de lo que se trabajó en la sesión en línea. Entonces se agradece la asistencia y la atención prestada, aunque no hubo asistencia, pero de todas maneras dejamos la grabación. Una feliz tarde para todos y finalizamos la reunión. Detengo la grabación.